Hola, soy Flor Minor, soy artista plástico. Estudié en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda. Tengo 65 años. Nací aquí en Querétaro y mi familia paterna es de San Nicolás, Panotla, Tlaxcala, y el apellido materno Arriaga también es de familia en el norte. Mi papá le encargan la autopista México-Querétaro y venimos a instalarlos a la ciudad de Querétaro. Estuvimos la temporada que mi papá le llevó a hacer la autopista. Posteriormente le dan la carretera de Orizaba y fue un segundo proyecto que él realiza en donde él precisamente sufre este accidente. Mi mamá decide regresar a la Ciudad de México, que es donde ella siempre había vivido, y a partir de esa etapa cambió la vida. Gozábamos de un papá muy amoroso, alegre, inteligente, que buscaba siempre momentos de estar con nosotros para hacer cosas. Teníamos nuestra propia mesita de trabajo, donde teníamos todas las plastilina, crayolas, y eso es algo muy bonito, ¿no? Que mi papá siempre convivía con nosotros y llegaba él del campo y traía a veces una ardilla en su sombrero de ingeniero, o un pato o algún animal que se haya encontrado y ya era parte de la familia. Él hizo el examen para calificar en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda y en San Carlos. Contaba con tal habilidad que o sea, tuvo pase automático. Realmente, los maestros le decían, pues mejor vente a dar clases aquí porque él ya contaba con una habilidad extraordinaria en el dibujo. Yo me acuerdo que mi papá llegaba y ya lo estábamos esperando. Entonces, no sé cómo que en un salto, de repente ya mi nariz estaba en su hombro y recuerdo el olor de su camisa a polvo. Siento que a lo mejor sí, el poco tiempo que, que vivió con nosotros fue algo maravilloso. Para mí el dibujo era un medio de comunicación en el más allá con mi papá, porque pues él recién había fallecido, yo tenía 5 años y pues yo no comprendía esto de que las personas se van y ya no regresan. Entonces yo dije, pues, digo, independientemente de cuáles son las leyes de este mundo, yo voy a seguir hablando con mi papá a través del dibujo. Mi papá es Javier Minor Trujillo y mi mamá es Guadalupe Arriaga Garduño. Entonces ya después ella es viuda de Minor. Mi mamá, para ella, cada evento, cada nacimiento fue algo muy bonito. Y entonces, cuando mi hermana Grisel ya empezó a caminar, empezó a confeccionarnos vestidos. Mamá veía revistas y entonces nos hacía vestidos iguales a mí, a mi hermana Grisel y a mí. Y eso era algo muy bonito. Cuando mi papá y mi mamá deciden tener una relación, mi mamá eh, ya tenía a mi hermano Carlos, que es el mayor, Carlos Arriaga, el primero que nace después en el matrimonio con mi papá Javier, es mi hermano Javier Minor, recién fallecido apenas en mayo del 2025. Él es un año mayor que yo y después de mí tengo dos hermanas menores, Grisel Minor y Dulce Medina, que ya pertenece a un tercer matrimonio de mi mamá. Dulce Medina, hija de un exmatador de toros llamado Jorge Medina, nacido en Texcoco, que fue la persona que se hizo cargo de nosotros. Él era muy orgulloso de que yo dibujara. Entonces él, después de dejar de ser matador de toros, entra a trabajar en el gobierno como inspector de salubridad. Y cuando
tenía los fines de semana alguna inspección lejos de la ciudad, me decía, vámonos a trabajar. Ya sea que me dejara en un parque o en un café dibujando sola. Entonces yo me ponía a dibujar y mi papá le daba mucho gusto que cuando ya regresaba yo ya tenía público que me estaban viendo cómo dibujaba. Él me marcó mucho, que me dijo siempre, con tus manos siempre vas a tener dinero. A los 18 años tuve algunos premios de Cigarrera a la Moderna, del Encuentro Nacional de Arte Joven y algunos concursos que quedaba yo seleccionada. Uf, mi papá hacía un alarde que hay que festejar. Y pues yo creo que esa bendición de tener dos papás con diferentes cualidades pues, fue algo muy bello. Después de mis experiencias en la secundaria y en la preparatoria, yo dije, voy a estudiar la carrera de dibujo porque ya para mí el dibujo era como alguien cercano con quien dialogar y inclusive tenía la idea de que era oculto, de que yo no había descubierto que en realidad es un desnudamiento, que todas nuestras ideas, nuestras emociones acerca del mundo, las representamos a través de este lenguaje. A mí me gustaba dibujar extraterrestres. O sea, aunque sí conocí varias técnicas o sea, de wash, por ejemplo, mi mamá también ya había comprado un caballete con óleos. A mí me gustaba como que era más directo dibujar con un lápiz o una pluma. O sea, podía uno irse más directo a lo que estaba yo pensando. Yo lo empecé a utilizar como una forma de lenguaje. A mí me gustaba mucho pensar en que lo que yo hiciera podía tener un significado. He sido principalmente reconocida como dibujante y grabadora, pero en realidad siempre he trabajado la pintura. Y cuando entré a mis primeros estudios en la Esmeralda, pues fueron con la finalidad de hacer escultura. Trabajé con el maestro Valdemar Scholander y con mi maestro también fue el escultor Kyoto Ota. Antes de entrar al Centro de Investigación y Experimentación Plástica de Limba, trabajaba en el taller de dibujo del maestro Javier Arévalo. Me empecé mucho a interesar acerca de la obra de Alberto Durero, de Leonardo, de Miguel Ángel, de Goya, Rembrandt. Me fascinaba conocer como que esa parte de el contenido, ¿no? Cuál era la lectura de descubrir qué era lo que nos estaban mostrando de manera velada. Toda la parte de la seducción del lenguaje plástico, pues yo decía, es algo que se puede aprender y todo, pero quería yo descubrir algo más acerca del por qué se hizo esa obra. Cuando la maestra Teresa del Conde me da una encomienda para trabajar para una exposición colectiva que se celebró en el Museo de Arte Moderno, que hiciera yo una paráfrasis acerca de un grabado del maestro Durero que se llama La Melancolía. Wow, para mí se ve así como que algo padrísimo llegar a descubrir toda la parte enigmática de ese grabado, ¿no? Que cómo se pueden representar, por ejemplo, la fecha de la muerte de la mamá de Alberto Durero, qué significaba el arco iris, o sea, toda la simbología, hacer un universo de esa obra para compartirlo. Entonces, a mí me interesa mucho leer los diccionarios, por ejemplo. En cuanto pude comprar el Jean Cavalier, ya para mí era, wow, voy a descubrir el mundo. Y de hecho, hay una serie de grabados que se llaman Adiciones. Es la primera serie que yo
edito y que es el estudio de los números. Esta serie que se llama Adiciones, que comprende de 12 grabados, para mí era algo bien interesante porque yo decía, por fin voy a conocer los números. O sea, siempre me ha gustado mucho también la geometría, los sólidos platónicos y buscar en esta geometría hermética también ese conocimiento. Realmente son herramientas que pueden tener diferentes significados según lo que uno quiere expresar. Cuando ya entro a trabajar a estudiar a la Esmeralda, que fue un corto tiempo, yo no entendía por qué trabajaba principalmente figura masculina. Esa situación de inquietud, me inquietaba mucho esa situación de la figura masculina, aunque sabía que me respaldaba mi papá Medina, yo seguía persiguiendo esa imagen de mi papá Javier. Pero luego también entendí, a través de la crítica y de la observación de la gente que veía mis cosas, es que también es una forma de feminidad trabajar lo masculino exclusivamente. Yo dibujaba así y pues sí encontré varias respuestas de que finalmente sí era como una obsesión de buscar ese mundo de lo masculino. El mundo de lo masculino me hace muy interesante. Cómo se vive la creación en un taller. O sea, es muy diferente a la soledad de lo que es la pintura de Caballete, por ejemplo. El taller de fundición de bronce a la cera perdida, pues allí uno convive con todos los trabajadores. Ya hay también maestras fundidoras y hay patinadoras, soldadoras y todo esto, incluso tituladas, escultoras tituladas que ya están trabajando en las fundiciones y seguimos siendo lo menos. Esa pieza es es la tercer parte de un portal, de un relieve que hice para una exposición, una gran exposición que se celebró en Palacio Nacional y que se llamó la Colección de Hacienda en Custodia del Palacio. Esta exposición Cavilaciones en la ciudad de Querétaro, la Secretaría de Hacienda prestó obra para exhibirla en este museo macro. Y pues bueno, yo pienso que también formar parte del grupo de artistas que pagamos en especie también es relevante, ¿no? Esta pieza es mía. Primero, la encomienda fue a través de Rafael Pérez Pérez, que estaba en ese momento a cargo del arzobispado, y la idea era que yo hiciera un dibujo para que se hiciera una impresión en un giclé. ¿Por qué no, en vez de un dibujo, que fuera mejor un relieve? Y entonces, ay, pues a mí la verdad es que difícilmente puedo decir que no a un proyecto y a mí también me parecía muy ambicioso y que además tenía que ser en poco tiempo elaborado. Escasos 10 días tenía que estar lista la obra para que yo la pudiera modelar en 8 días, a más tardar. Fue Fernando Tamés, mi pareja, y Rodrigo Vargas, que ya anteriormente, ese joven escultor en ese momento, ya me había asistido para otros proyectos. De hecho, para mi primera exposición en el 2009, que fue para la Universidad Metropolitana, también me asistió, es Premio Nacional de Anatomía por la UNAM, y pues trabajamos día y noche para hacer esta pieza. Realmente para mí ya el dibujo era un mundo muy interesante. Lo fue desde el principio, desde que empecé a estudiar y luego en la secundaria 8, muy bonita, una construcción muy bonita que es un castillo y es una secundaria para mujeres del gobierno. Entonces ahí el maestro de artes plásticas, a mí me había tocado cocina, pero hice el cambio para artes plásticas y me tocó con el maestro César Cera Juen, que en ese momento él era estudiante de la Esmeralda. Él fue el primero que me habló de esta escuela y a mí se me hace muy interesante porque estando en la secundaria, él nos enseñó la perspectiva
y a trabajar con manguillo y tinta china. Terminando la secundaria, vi que había oportunidad para entrar a la Esmeralda. En esa época todavía no era nivel licenciatura. Entonces, fui a hacer mi examen, lo reprobé, porque fue verdaderamente para mí un impacto estar en el salón de dibujo. Entendí todo acerca de los artistas. Realmente como estaba yo anonadada, inclusive con ese concierto de lápices, porque yo escuchaba cómo todos estaban dibujando. Y yo veía un escenario mágico, ¿no? Cómo entraba la luz. Cuando me di cuenta ya, el maestro pidió que entregáramos todos los dibujos, que pusiéramos nuestro nombre y yo no hice nada. Entonces reprobé, fue una gran frustración para mí, pero mis papás me metieron a estudiar a la Academia Goya, pero antes de terminar yo volví a hacer el examen y ya, esta segunda vez ya aprobé el examen y ya, como mi mamá se dio cuenta que era una especie de manicomio la Esmeralda, me dijo, ¿sabes qué, hija? Ya encontré una escuela, la mejor escuela para ti. Pero en el fondo, pues eran los rebeldes de la Esmeralda, cosa que mi mamá, pues no sabía, no, ella no lo vio de esa manera. Formé parte del taller de experimentación gráfica de Oliver Hinojosa, que él venía del grupo Suma. A veces también nos visitaba Felipe Ehrenberg. Pues nos nutríamos, ¿no? De experiencias, sobre todo trabajos colectivos. Yo estaba en plena experimentación de la gráfica. Hasta el día que le pido a mi mamá que si me puedo quedar toda la tarde para poder entregar un proyecto para un concurso, que era este concurso, no sé si ya fue el primer encuentro nacional para estudiantes de artes plásticas y ya era la segunda vez que iba a participar en ese concurso. En el primero fue que el maestro de composición plástica me dijo que llevara uno de los trabajos, que había hecho un autorretrato en temple y quedó seleccionado. Y pues esa tarea de ese autorretrato, que era del tamaño de la puerta de la recámara de mi hermano, que él me dejó ahí pintarlo, era temple al huevo, sobre papel craft, quedó seleccionado en Bellas Artes. Ahí en el CIEP nos habían dicho, va a venir un camión de promoción nacional de Bellas Artes por las obras de los artistas que quieran participar. Y ya la Esmeraldita, el CIEP, ya llevaba varios premios nacionales. Y cuando llegan por mí a las 8 de la noche a la escuela y entra mi mamá, ve una cortina de humo, yo me despido de beso de Oliverio y de todos mis compañeros amigos, que en realidad me veían como una mascota, porque yo en esa etapa tenía 18 años, era la más chica, y pues todos me cuidaban, pero mi mamá se espanta de ese ambiente tan pesado. Y pues yo vi que estaba realmente muy molesta y entiendo que iba a ser la segunda vez que iba a salir de una escuela y que no iba a poder continuar mi carrera. Entonces yo esa noche salgo huyendo de mis papás, salí corriendo, fue el primer día que dormí en la calle y al día siguiente pues bueno, no sabía qué iba a pasar, pero lo único que se me ocurrió es ir a la escuela. Y sin palabras, apenas me estaba acercando a unos metros de la dirección con el maestro Cristóbal. Le dije buenos días y me dijo, ven Flor, siéntate, toma esta tarjeta, es una recomendación para que encuentres un trabajo. Entonces me fui al Centro Médico Nacional, que queda allí en Cuauhtémoc, y ya en el área de diseño empecé a trabajar. Siento que dentro de la familia, todo lo que sucediera, yo lo que trataba siempre era de que mi mamá estuviera feliz. Mi mamá lloró mucho a mi papá. Entonces, como yo veía deprimida a mi mamá, yo siempre trataba de complacerla y nunca contradecirla. E incluso también me hice cargo de mis hermanos para que ella no tuviera tanto trabajo. Cuando regresé a casa de mi mamá, fue porque ya tenía dinero y fue mi primer salario que le llegaba a mi mamá. Sigue estudiando y de ahí en adelante mi mamá siguió
mi carrera en muchos aspectos, como acompañante y disfrutando, porque le gustaba mucho ir a mis exposiciones, estar trabajando en mi taller. También ponía yo a trabajar a mi mamá. Nos íbamos a la fundición y ella me ayudaba a detallar piezas en cera perdida. Conforme fue envejeciendo, cada vez era más cercana a mí. Yo siento que de repente el hecho de entrar tan rápidamente al medio artístico sí me impactó a los 18 años. Entonces me fui como maestra de casa escuela a trabajar a microcomunidades marginales y dispersas de la zona rural. No me sentía preparada para el medio, para responder al medio. Me fui porque necesitaba madurar. Yo creo que para mí fue una experiencia muy importante ser maestra de casas escuela y fue una experiencia muy bonita, ¿no? De también con la creatividad y con lo que es el ser humano, porque realmente el motivo principal de mi trabajo es la incógnita, es el ser humano. Esta pieza se llama Origen. Estas piezas para esta instalación miden 80 centímetros y son hojas de árbol. Estaba yo empezando a hacer los diseños de los cortes, hice como 4 diseños de hojas y estaba mi mamá ya en una etapa final y yo ya estaba trabajando todas estas piezas. Me llevé mi escritorio a la recámara de mi mamá, que ya en esa época, los 2 últimos años, mi mamá me pidió que vivir conmigo. En el proceso se terminó de asentar todo el contenido de la pieza porque se da el fallecimiento de mi mamá y pues cuando pasan esas cosas uno se queda como flotando en la nada. Justamente iba yo caminando sobre Álvaro Obregón y cuestionándome pues todo eso acerca de la muerte que supuestamente debería ser algo natural, así como nacer. En el momento en que viene una ráfaga de aire, tuvo todo el sentido en relación al fallecimiento de mi mamá, porque ella, cuando venía una ráfaga de aire, ya fuera en cualquier circunstancia que estuviéramos en la calle, en este caso era en un semáforo, dieron el siga, vino una ráfaga de aire y mamá hizo los brazos para atrás y respiró como si ella fuera parte del viento, liberara esa parte, no sé, algo muy bello. Pues fue eso, ¿no? Que somos este vehículo, después de que ya lo dejamos, va a formar parte del simiente. Y no hay ningún problema porque seguimos viajando. Y en ese aspecto mi mamá era así muy, muy clara porque a ella le gustaba leer a Carl Sagan. Bueno, una de sus frases muy interesantes es que hemos hecho este viaje interestelar muchas veces experimentando y expedicionando otros mundos, ¿no? Siempre viajando. Ya había trabajado yo el ojo de Albert Einstein para el TEC de Monterrey, para una ventana del edificio de maestros, pero terminé decidiendo que fueran ojos de personas cercanas, inclusive de mi familia, de mis nietos, de mis hijos, de mis amigos, que es una ventana que mide 5 metros. Yo hice la maqueta y yo decía, bueno, a través de esa ventana se puede mirar a través de los ojos de Albert Einstein, que son ese cerebro, ¿no? Entonces pensé que le podía dar sentido a las hojas, a todo lo que se queda aquí en el planeta como materia, darle algo de sentido que quizás, pues cualquier cosa, materia que se ha transformado, nada se destruye y todo se transforma, proviene de una historia, ¿no? Y que todo tiene vida. Es muy normal que yo un mismo tema lo puedo retomar en pintura, lo puedo retomar en dibujo y lo puedo retomar en escultura. Precisamente tengo una pieza aquí a la entrada que es de la serie de Océanos Interiores, esta que es una pintura, y tengo una serie de 3 grabados que también son Océanos Interiores,
Yo creo que el experimentar ese mismo tema en diferentes técnicas puede uno profundizar o entender más por qué uno escogió ese tema. Yo creo que algo de las experiencias más importantes que he tenido en mi vida es precisamente toda esta reflexión que haces cuando entras al interior, haces contacto contigo mismo. Una etapa larga de mi niñez, fui muy retraída y muy, tímida, y el hecho de estar callada, ver, observar, me gustaba mucho ver, observar, analizar. A lo mejor por eso es un gran tema para mí. Por ejemplo, los océanos interiores están con los ojos cerrados hacia el interior, pero tú percibes que aunque son figuras apaisadas horizontales, que están en una cierta, de alguna manera están estáticos, el hecho de que estén cerrados los ojos es que hay toda una inmersión hacia ese interior, donde hay mucho cuestionamiento, movimiento, emociones. Pero sí me gusta mucho la representación del movimiento. Cuando en la anatomía me gusta jugar a los diferentes ejes de simetría, irlos cambiando en el mismo dibujo, a probar, probando un poco como, pues, exactamente es así, ¿no? Es inclinación, o, no, más recto, ¿no? Pero sí bajo el punto. Y así los dedos, ¿no? Como la mano, el cuerpo en general. Y es como una especie de juego, ¿no? Ahí está el significado, ¿no? En esa postura. En el 84 y en el 86 nace primero Mariel, mi hija Mariel, y después nace mi hijo Pablo. Esos 2 años sí verdaderamente fueron de crianza, aunque no de ausencia de actividad, porque creo que es una fortuna ser artista, de poder trabajar en tu casa y al mismo tiempo puedes cuidar a tus hijos. Y en esa época de la lactancia, que son bebés, a lo mejor sí, no había una actividad, social, pero, pues, siempre mi vida ha estado ligada a la producción. Actualmente tengo 4 nietos y, pues, yo creo que la familia siempre es un tema de equilibrio. La parte emocional o de la vida personal yo creo, ¿no? No sé si a lo mejor no en todos. La familia tiene que ver mucho con tu estado emocional y finalmente con tu vida. Tu obra es un reflejo de tu vida. Cuando yo formo una familia con el papá de mis hijos, con Luciano, a diferencia de lo que me pronosticaban, que yo iba completamente a desaparecer del medio por, por tener hijos, porque el medio artístico es muy celoso. Creo que el medio artístico en un macro, en una amplitud ya mayor, sí requiere realmente no nada más es producir, también es crear una imagen, crear un mercado y estar constantemente en la escena. Cuando nacieron mis hijos, que ya estaban en vísperas y que yo ya había decidido tener una familia, yo dije, bueno, pues me voy a dar a conocer por mi trabajo. Ya después en la adolescencia mis hijos me decían, no, mamás, y les decía, voy a exponer. Ay, muy bien, que te vaya bien. Ya estaban muy aburridos Pero, por ejemplo, todos los cursos de cartel de labor editorial, de mural, pues me iba con mis chiquitines a impartir los cursos. Ahora me acompañan mis nietos, ajá. A mis nietos les gusta mucho verme en las redes sociales. Como ahora es la moda, les emociona, yo creo que les emociona mucho ver a su abuela que está. ¿Ahora qué estás haciendo, abuela? Ahora en Navidad, todos nos regalamos libretas porque ya sea que para hacer nuestros anotaciones o para hacer dibujos, pero es el mejor regalo de la familia. Fue tardía la primera exposición de escultura, fue en el 2009.
O sea, siendo que yo, pues el objetivo principal era hacer escultura, pero de acuerdo a cómo iban sucediendo las situaciones en mi vida, iba siendo menos posible que yo continuara con escultura. Principalmente fui maestra de Acción Cultural del ISSSTE, para el IMBA y para la SEP. Y después de manera particular, era una forma de que yo me podía ganar la vida y también al mismo tiempo empezar a calificar para concursos y para exposiciones. Entonces las exposiciones eran de dibujo o de gráfica. Entonces se me estaba haciendo un poco tarde ya para el 2009 hacer lo que realmente quería yo hacer, que era escultura. El primer proyecto que hice de escultura fueron 12 esculturas que se exhibieron en la Universidad Metropolitana. Ya estaba yo cercana a los 40 años. A medida que he ido experimentando en otras disciplinas a la par, empecé a tener algunas encomiendas también de pintura. Esta exposición sí comprende pintura gráfica, escultura y dibujo. Mi nombre es Antonio Arelle Barquet, director del Museo de Arte de Querétaro, y tenemos actualmente la exposición de la maestra Flor Minor aquí en este museo, que es el claustro de los Agustinos. Y en este recinto recibimos a la maestra Flor Minor y a su obra, después de tantos años en que Flor ha triunfado nacionalmente y en el extranjero. Regresa a su ciudad natal para traernos esta extraordinaria colección en donde Flor maneja eso que sabe hacer muy bien. Maneja el movimiento, maneja el peso, maneja todo este dinamismo en las que cada una de sus piezas se basa, y con colaboración de Galería de Arte Contemporáneo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, algunos coleccionistas particulares y la Casa de Estudio Flor Minor, hemos logrado conjuntar esta grandiosa exposición. Esta colección es una recopilación de obra de lo mejor que ha hecho Flor en estos últimos años. Yo creo que lo más importante en la obra de Flor es el dinamismo. Aparte de que existe, para que un artista sea bueno, necesita saber dibujar, necesita saber utilizar el grafito. Y la forma en que Flor le da vida y le da movimiento y le da dinamismo, entiende cómo cada uno de los cuerpos que representa tiene esta posibilidad de caer en el espacio, de caer en el infinito, de adoptar unos escorzos a veces pocamente humanamente posibles. Yo creo que ahí es donde se radica. Además, las técnicas que utiliza son maravillosas. No le da miedo ninguna técnica. Cualquier técnica, tanto el temple como el óleo, como el grafito, como el esgrafiado, cualquiera de sus técnicas en las que se ha vuelto experta, de las que ha estudiado tantos años, yo creo que la llevan a ser un artista 360. Yo creo que un museo nunca se debe de basar solamente en su acervo ni en el acervo del artista. Muchas de las piezas están en importantes colecciones particulares, están en galerías que los representan. Todas estas con las que hemos colaborado con Galería de Arte Contemporáneo visten la exposición de una forma y nos dan piezas que no hubiéramos podido conseguir de otra forma. En una etapa me lo llegaron a cuestionar del que por qué yo trabajaba de esa manera obsesiva la figura masculina. Y simplemente a nivel arquitectónico, la construcción del cuerpo masculino, pues siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Es diferente a los temas que podemos llegar a través de la figura femenina, es muy diferente trabajar lo masculino. Y trabajar lo masculino desde lo femenino, desde la visión femenina, pues es perfecta. Creo que ha sido más la visión de lo masculino hacia la belleza femenina, y a mí en las primeras sesiones de dibujo al natural, no es que me agradaran, realmente no. Decía, bueno, pues sí, hay que dibujarla, qué bonito, ¿no? Con ese prejuicio, ¿no? De que pues no me parecía nada interesante. Yo pienso que también a lo mejor nunca fue una negación hacia mi feminidad, pero sí ya llegó una etapa en que ha sido como una identidad empezar a conocer la expresión de lo femenino en la pintura, en el dibujo.
La vulnerabilidad en esa corpulencia, el descubrir que el lado femenino de lo masculino, que los hombres son pueden ser muy sutiles en esa tosquedad, en esa fortaleza. Hay una vulnerabilidad, hay algo también muy exquisito de ternura, y también creo que es esta búsqueda del equilibrio de lo femenino y lo masculino, ¿no? Para mí, entender el universo masculino es poder acercarme a un equilibrio de diálogo, de hacer cosas, y no es que sean ellos nuestra media naranja, ¿no? Sino a través de una completud. Casi todos mis personajes son articulados de la razón, ¿no? Por ejemplo, me gustaría expresar una emoción que vaya más hacia lo dramático, entonces, ¿cómo va a estar estructurado un cuerpo, ¿no? O quisiera que fuera más liberador, entonces empiezo a extender las extremidades, o no sé, pienso en un formato más largo, más apaisado. Creo que va a seguir siendo motivo de mi estudio, la figura humana. A mí me impactó muchísimo cuando conocí la obra del maestro Francisco Zúñiga. También la escultura prehispánica. Bueno, mi máximo también es la Coatlicue. Yo creo que es ese impacto de las cabezas mayas. Me gustan las cosas así. El Minotauro, de una manera indirecta, llegó a ser un motivo de investigación y de estudio para mí muy importante. Y lo tengo ahorita como el tema en exclusiva con la maestra Marcela Cauduro, la propuesta de un arquitecto del Politécnico Nacional que me hizo esa propuesta temática de encomienda para trabajarla en coproducción. Una primera litografía que realicé en Antiguas Cintas Gráficas, que es el taller del maestro impresor Sergio Ulloa, donde empecé con el tema del Minotauro, que yo realmente nunca me había planteado el trabajar un tema mitológico. Y pues creo que, bueno, en ese aspecto, las encomiendas son una forma de nutrir el bagaje y el lenguaje y la iconografía de un artista. Se puede volver un gran tema. Yo llegué a descubrir que el Minotauro es todo eso que no controlamos en nosotros mismos, que son las emociones, y va muy ligado a una visión que comprendí cuando escuché cómo habla Carl Gustav Jung acerca de la sombra, que cuando se convierte en nuestro alado y la reconocemos, pues es parte de una energía muy importante. Es muy bonito toda esta lectura del Jardín del Minotauro, porque tiene un fin de llegar a un equilibrio precisamente. Mi mamá me insistía mucho en que pintara, ¿no? Y era algo que se esperaba, ¿no? Que un artista pinte paisaje, bodegón y todo eso, ¿no? Entonces, a mí el hecho de estar en contacto con mis maestros me creó una idea de la pintura que no era la idea de mi mamá. Entonces, como que yo en esa etapa muy temprana me negué a la pintura. Aunque te digo que este primer autorretrato que hice en la escuela quedó precisamente en el concurso nacional para estudiantes de artes plásticas, se exhibió en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes. Ya después no hice ninguna exposición de pintura, todo lo que iba haciendo de pintura eran encomiendas, y yo no generaba obra para exponer en un museo, sino es hasta que Arte Contemporáneo empieza a coleccionar mi pintura, y por encomienda empiezo a trabajar para Arte Contemporáneo, que es una galería que está en San Miguel de Allende, con los cuales he tenido una relación de mucho tiempo, y ellos pues realmente sí han coleccionado mi pintura, mi obra. Pues pienso que ya se puede hacer ya estoy pensando en alguna exposición de pintura. Yo creo que una galería que invierte
en sus artistas, como invierte arte contemporáneo, posibilita al artista de tener una continuidad en su lenguaje. Creo que hay pocas, o más bien yo no conozco galerías que manejen lo cultural y lo comercial en el sentido de apoyar a los artistas. Porque, pues bueno, un artista no sabe exactamente, o sea, no tenemos un salario, no tenemos una seguridad de cuántas obras se van a vender. Y pienso que el arte contemporáneo realmente, pues es un impulso importante para nosotros los artistas. A mí las encomiendas me gustan mucho porque pues son temas que de repente uno ni se imagina, y todo lo que sea de investigación y de propuestas nuevas siempre resulta interesante. Se me hace difícil soltar los temas, ¿no?, que yo trabajo, porque, por ejemplo, si he trabajado el tema del equilibrio, hago el equilibrista. Cuando me planteo hacerlo en escultura, hay una evolución y es diferente si proviene del dibujo y luego ya me propongo hacerlo en pintura. Me va generando diferentes expectativas y es así como que, o sea, retomar el tema en cosas nuevas que estoy descubriendo en ese momento y que no me habían dado en la experiencia anterior. Esta pintura es una encomienda de arte contemporáneo y se llama Champagne. Yo creo que un elemento muy importante del champagne es que es burbujeante. Pues yo me sumergí en esta cuestión del el espacio cuántico, que es la posibilidad de las posibilidades y que es infinito. El color me lo sugiere el tema del champán, y entonces puedo empezar a jugar con amarillos y con estos elementos de las burbujitas y pues dejarme llevar. El efecto que tiene el licor a nivel físico pues te sumerge en otro estado, ¿no? Todo el tema me iba llevando de la mano. A mí me gusta hacer bocetos, entonces primero dibujo qué posibilidades habría, cómo sería y todo, y luego ya cuando encuentro algo que me motiva, entonces ya lo traslado al plano. Yo me imaginaba como un mundo de puras burbujitas, pues que es infinito. También podría ser como un close-up de una burbuja en donde está esta figura y está así como descendiendo, ¿no? Que hay una densidad o pues una atmósfera ahí suspendido, y te empiezas a sumergir también en que los valores tonales y cómo se puede combinar el amarillo, enfriar, calentar, crear el movimiento. A eso sí como que eso también necesito mucho, ¿no? De que inventar una postura. Pues en el universo todo está en movimiento. Sí, o sea, realmente no existe la repetición. Entonces esa misma riqueza, para mí es así como un dogma, ¿no? Que yo no me puedo repetir. Además, si me intentara repetir, no me podría repetir. Pero obviamente que sí hay personajes que sí están aterrizados en la tierra, ¿no? Como la serie de Constructor, la de Empujando el Muro, El Equilibrista también. Este es un guerrero. Fue una encomienda para el proyecto con Abelina Lesper sobre el mar de la Serenidad. Lo hice en pintura y lo hice en grabado. Son calidades similares a las calidades que nos da el touche en la piedra. Entonces, sobre esa textura, pues hice el planteamiento de este guerrero y retomé una estructura esquemática de la estrella. Tiene la simbología es oriental. También tiene los ojos cerrados. Fue sobre un poema que se titula Mar de Serenidad. Y bueno, yo creo que ese es el máximo poder, la serenidad. Es un guerrero de sí mismo, de encontrar ese equilibrio y ese control de las emociones, del pensamiento, de su cuerpo físico, y hacer conexión consigo mismo. Mis ojos se han vuelto claros de tanto mirar el mar, de tanto verlo en mi vida. Las olas vienen y van, y hay horizontes sin límites
de severa majestad. Esta serie de espiral fue impresa en el taller Chihuil. Partió del maestro impresor Javier Cabrera y ahora fue heredado por su hijo. Es una serie más o menos reciente del 2022 y bueno, a mí siempre me ha seducido mucho esta forma del círculo. Yo cuando dibujo a partir de círculos, esferas, óvalos. Así voy construyendo la figura humana. En esta serie quise trabajar un poco acerca del cuestionamiento del hombre de Vitruvio. O sea, por eso este personaje, por ejemplo, tiene 2 cabezas y es toda esta capacidad del ser humano dual en una completud. Esta es una serie de 5 grabados que están hechos en el taller Corneta del maestro Víctor Guadalajara y la maestra Mar Gasca. Y están hechos en barniz blando. Tienen también algunas ejecuciones en rodillo. Cada taller tiene un aprendizaje y encuentra uno una sabiduría diferente. El grabado tiene tal riqueza que empezó a envolverme, ¿no? Hay mucha seducción en el grabado, inclusive cuando uno está rayando la placa con la punta, el sonido, cómo se escucha, el sonido del barniz, cómo se va rompiendo y cómo funciona la punta diamante sobre el metal completamente limpio, pulido, lo va uno atrapando el grabado. Además de que está ahí como la atención de los maestros, en realidad es un trabajo colectivo. Esta es una serie del Triunfo de la Muerte que fue realizada en el taller Roger von Gunther, donde el director de este taller es el maestro José Luis Quirós. Esta carpeta titulada El Triunfo de la Muerte. Pues es una serie de 4 grabados hechos con la técnica de barniz blando y touche. De la anterior serie de Co-Creator ya venía yo como con una necesidad de empezar a manejar el color, a trabajar más la pintura y cómo integrarla a la gráfica. En mi apreciación particular, El Triunfo de la Muerte es como la muerte del ego para el renacimiento, para que aflore todas las cualidades del hombre, del ser humano. Pensé en trabajar varias tonalidades, desde el amarillo, el morado, el rosa, el azul. Y de repente el tema de lo vegetal pudiera ser algo muy decorativo, pero en realidad para mí ha sido algo como descubrir. Lograr el equilibrio con la naturaleza sería la clave de casi prácticamente la civilización. Las raíces, los pétalos, el pistilo. Los pétalos, pues hay una seducción en el pétalo porque el pétalo siempre es de color, de diferentes formas, y el pistilo es la parte masculina de la flor. Entonces representar esa dualidad, que es esa dualidad misma también en el ser humano. Y las posturas, algunas son posturas orientales, porque los orientales han llegado a un conocimiento del cuerpo, del lenguaje del cuerpo y de lo que es el equilibrio, maravilloso, ¿no? Muy lejos del ego. Todo esto que vemos en la sociedad, que de repente podría ser como falso, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Todo lo que va a proyectar energéticamente algo bello, ¿no? Del ser. Creo que es lo que me parece a mí más interesante de mi profesión, que puedo llegar a otras dimensiones de la mente y que es infinito ese campo. He llegado a algunas conclusiones de que no hay, en lo que respecta al conocimiento del ser humano, no hay un absoluto. Me parece que no precisamente nos toca tener el control, ni siquiera de lo que experimentamos y lo que vivimos. Sí me parece divertido y me parece enriquecedor irse armando cada vez de un panorama más amplio acerca de las cosas y que además las cosas pueden cambiar.
Hola, soy Flor Minor, soy artista plástico, artista visual y los invito a mi exposición Cavilaciones, que estará hasta el 30 de agosto en el Museo Macro de Querétaro.